mes. Si yo estoy viendo que estás ganando 20.000 euros conmigo, el mes que viene 800. Si lo quieres bien o si no, le digo al de al lado tuyo para que vayan al de al lado tuyo. Porque ¿qué me viene? Gente de Rusia, gente de Arabia Saudí, gente de Japón, que no tienen ni idea de Barcelona, no han ido a ningún sitio, la mayoría, ¿vale? ¿Qué van a ir? A la guía que le propone el guía antes de que vaya, ¿entiendes? Claro, eso les sale mucho más rentable que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que en esas aplicaciones, que es una aplicación empresarial para tu dispar, tú puedes poner los anuncios que te dé la gana, no la subo a la App Store, ¿entendés? Otra cosa que también hemos sacado dinero, trabajamos con un gimnasio que se llama Iradier, en Barcelona. Es un gimnasio de alto standing femenino. Es un gimnasio muy pijo, ¿vale? Que va gente de mucho dinero. Claro, fuimos a reunirnos con ellos, porque nosotros estamos muy metidos en el mundo del deporte, y me vino la directora, con un montón de idiomas, súper culta y tal, que muchos clientes, y me dice, Jordi, ¿qué podemos hacer con iPad? Claro, veo como dos chicas, tienen del centro, tienen un iPad y están hablando entre ellas, ¿no? Y veo una revista, la revista mensual que tienen del iPad. Quita la revista, bueno, revista física, y vamos a pasarla a una revista electrónica dentro del iPad. Y vamos a crear una red social solo para la gente de Iradier. Solo para la gente de Iradier. Y ahí que vamos a poner publicidad de centros comerciales. Centros comerciales, pintalarios, etcétera. Claro, la de pasta que están ganando es que te la regalan la revista. Piensa que tienes las 200 mujeres más ricas de Barcelona. O sea, que tienes ahí un promedio inmenso de que te compren. Ya no solo que te compren, sino es que quiero que me compren mi app. Porque claro, si le das la revista, no compran apps. Quiero que tengas mi app. Quiero entrar en el iPad de la tía más rica de Barcelona. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, ¿tú crees que Corte Inglés eso le interesa? Y tanto que le interesa. ¿Cuánto quieres? ¿Entiendes? Pues negocios a partir de esto podéis hacer muchos, ¿vale? Es solo saber llegar o saber trabajar. Tú lo hicimos con Baker Framework. Casi la puedes hacer con un diseño. InDesign, no sé si alguien toca un poco de InDesign, lleva plataformas para poder también desarrollar cosas de estas, casi sin programar, ¿vale? Hay varias herramientas para poder hacerlo. Al final siempre programas, ¿eh? O sea, quien diga que no tienes que programar, te miente. Algo programas, pero puedes meter toda la plataforma y meter realmente diseños muy atractivos y muy interesantes, ¿vale? Y bueno, pues para que empiece César, por si no se va a hacer muy tarde, pero bueno, yo iré comentando a medida que él también vaya explicando, os dejo y él nos va a explicar ahora una parte un poco más técnica de desarrollo y también de creación de anuncios y de AdMove y de AdWheel. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues encantado. Gracias, César. Todo tuyo. Hola, bienvenidos. Mucho gusto. Mi nombre es César Acosta. Vale, muy bien. Pues un placer, ¿vale? Igualmente. Cuídate, estamos en contacto. Yo voy a intentar mostrar unos ejemplos de las cosas que yo les he venido explicando de cómo pues, el desarrollador va a implementar todas estas características. Para empezar, vamos a entrar con el tema del AdMove. Bueno, más bien empecemos con el tema del podcast. Sí. Y la subimos a nuestro YouTube y vosotros la podéis vincular. Como veis, en la parte del código de nuestra aplicación, básicamente son dos clases. Las app delegates. ¿Vale? El código es simplificado, es el mínimo posible y la mayor parte del trabajo lo hace el framework. En este caso, el framework de Flutter. ¿De acuerdo? Muy bien, nuestra aplicación, ¿dónde va a vivir exactamente entonces? Va a vivir dentro de una carpeta que va a tener contenido HTML, donde nosotros podemos incrustar allí nuestro JavaScript y nuestras hojas de estilo. Y perfectamente nosotros podemos abrir estas hojas en un navegador fuera
de la aplicación del iPhone como también verla en la aplicación del dispositivo, y se va a ver exactamente igual. La vamos a ejecutar para que la veáis. Vamos a ejecutar aquí en el... O la va a poner en el iPad para que lo veáis, ¿no, César? Sí. ¿Sí? Vale, y así veréis la aplicación, cómo se ve. Y está hecho todo en HTML5. O sea, no hemos programado una línea con Objective-C, ¿vale? O sea, realmente estamos programando toda la parte como si fuera una página web. Y en vez de vivir la página web dentro de un servidor web, vive dentro del iPad, ¿vale? Esta no tiene sincronismo, pero se podría hacer que sincronizara con un servidor web para actualizarla. ¿Veis? Como tenemos el cable ahora, ves mi pantalla de iPad. Claro, para enseñar cualquier aplicación, cuando vayáis a algún tipo de reunión, esto es un valor añadido muy interesante, ¿vale? Sigue, perdona, César. Sí, la aplicación es esta. Ha entrado bastante rápido. No Sí. a nivel de introducción. Bueno, como veis, el framework entabla conversación con el sistema del dispositivo. Por eso podemos acceder tanto a las notificaciones como también a los distintos sensores y otros elementos que componen el dispositivo. Podemos enviar alerts al usuario, así como guardar también configuraciones propias de él. Y toda esta lista que estamos viendo nosotros aquí es un archivo HTML y podemos nosotros perfectamente vincularlos a contenidos externos. Ahora vamos a ver la aplicación en el navegador del Safari. César. Para crear el proyecto, ¿lo creas desde Xcode directamente? Lo pueden crear desde Xcode. ¿Y de PhoneGap también? Sí, de No, te crea... Sí, perdona, di, César. Sí, no, diga. No, te crea básicamente cuando te instalas PhoneGap, te instala un proyecto PhoneGap en el Xcode. Y entonces haces nuevo proyecto de PhoneGap. Correcto, sí, haces nuevo proyecto de PhoneGap y automáticamente te crea la carpeta 3W con el index.html y allí empiezas a programar. Ahora él te lo va a enseñar, te va a enseñar la carpeta 3W y te enseñará el index.html ya con el framework y con todo, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer es bajar desde la página web del sitio de PhoneGap. Mira, ¿ves? Ahí está. Y una vez instalado en el sistema, se integra con las plantillas que Xcode ya nos proporciona a la hora de nosotros crear nuestro proyecto. Entonces, para empezar, pues basta con crear una nueva aplicación. Vamos al menú en Xcode, le dimos File, New Project. Ya tenemos aquí dentro de la sección de aplicaciones de iOS un vínculo a la plantilla del PhoneGap. Le damos Next, le asignamos un nombre. La depositamos en una carpeta. No sé si le he creado. Vale, ya está creado nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Pues añadir dentro de nuestro proyecto una carpeta XW y aquí depositar lo que es la parte del contenido de la página web que nosotros queremos incrustar en la aplicación. Vamos a ver dónde estaba esta. La tenemos aquí. Como veis, yo aquí lo único que tengo es un HTML y un JavaScript, que yo perfectamente puedo abrir con el navegador. Y
y lo voy a ver exactamente igual que lo veo en la aplicación. Entonces, digamos que tengo una aplicación Cross Training que se puede ver exactamente igual dentro de una aplicación de iOS como también la puedo ver en cualquier navegador. No necesito una aplicación nativa para poder ver los contenidos. Y si yo esto vengo y lo enlazo y lo combino junto con otras tecnologías como por ejemplo la JQ de la que nos habló Jordi, entonces nosotros podemos personalizar la interfaz de estas aplicaciones y hacer que se vean idénticamente tanto en un dispositivo mobile como en un dispositivo de mesa. ¿De acuerdo? En este caso, pues mira, el vínculo va a apuntarse. Hace Tixa. Enséñales el HTML, César, un momento. Sí. El index HTML. Vamos a ver el código. Como pueden ver, el contenido es normal, como el de cualquier otro HTML, con la salvedad de que nosotros aquí estamos usando pues, un código de JavaScript personalizado. ¿Para qué nos sirve este JavaScript personalizado? Pues para nosotros poder acceder a todas las características propias del dispositivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros de que este HTML nos sirva tanto en el iPhone como también en el Android? Pues añadiendo las funciones necesarias según sea el caso, dentro de un mismo archivo. Así, nosotros cuando accedamos a, por ejemplo, al sensor de movimiento en el iPhone, lo haremos de una manera y cuando vayamos al Android lo haremos de otra manera. ¿De acuerdo? Pero todo va a depender del código que nosotros hayamos creado aquí dentro. Para pasarnos a un ejemplo más concreto y más sólido de las cosas que hemos realizado, os voy a mostrar un poco de código de una de las aplicaciones que nosotros hemos realizado. En este caso pues es un libro de cuentos, tiene 18 diapositivas y vamos a verla primero en el navegador. Esta aplicación pues tiene animación, tiene sonido y es completamente interactiva. Bueno, aquí podemos nosotros navegar, darle las opciones y decirle si queremos... ¿A dónde va? Disculpe, me he equivocado. Podemos decirle que si queremos que nos lo lea o leerlo nosotros. Aquí apretado. Vale, de acuerdo. Ahora la vamos a ver ejecutando en el dispositivo. Conectamos nuestro iPad. Como ven, lo tengo traducido, lo tenemos en dos idiomas, lo tenemos en español y también lo tenemos en catalán. Entonces, para nosotros poder ver esta aplicación que está embebida dentro de esta aplicación iOS, no hace falta que él se conecte al exterior. Pero sin embargo estoy trabajando con contenido HTML que es más fácil programar y por lo tanto nos va dando, dado que no hay muchos profesionales que se dediquen a este entorno, entonces nos da la posibilidad de poder sacar otro tipo de proyectos utilizando mucho de las herramientas del HTML, ¿vale? Y de diseño. Bueno, vamos a ejecutarlo para que lo vean ustedes en funcionamiento.